Ya, buenos días, chiquillos, a todos los que están presentes. Damos comienzo a la clase número 5 de esta fase 3, con fecha jueves 22 de octubre del 2020. ¿Ya? Les recuerdo que seguimos viendo lo que es la unidad 4 del libro, que se denomina Quiebre de la democracia y dictadura militar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día un poco es el resumen de las dos últimas clases, ¿ya? Recuerden que hemos estado viendo lo que es las reformas de Allende durante el gobierno de la Unidad Popular y lo que provocaron también esas reformas, que más bien no fueron tantas consecuencias positivas, ¿ya? Sino que se ven más bien como consecuencias negativas. ¿Hubo cosas buenas? Sí, ¿ya? Pero desgraciadamente su periodo no se llevó a cabo del todo, porque hubo muchas cosas en que la oposición, ¿ya? Es decir, en este caso, los partidos contrarios o a las ideologías que él promulgaba, no estaban de acuerdo muchas con su propuesta, más allá de su ideología. En algunos casos sí tenía que ver con su ideología, ¿ya? Entonces, lo que vemos hoy día, como les decía recién, son las consecuencias de la unidad popular o del gobierno de la unidad popular. Y el objetivo, reconocer los elementos que dieron origen a la crisis del gobierno de Salvador Allende, ¿sí? Entonces, seguimos, y esto les debiese ser, ojalá, mucho más fácil porque perdón, las mismas lecturas de las páginas que nosotros ya hemos estado viendo en las dos últimas clases. Entonces, las páginas serían la 198, la 200, 202 y 204. Para ir adelantando, muchachos, ya la actividad hoy día tiene que ver con un mapa conceptual, ¿ya? Ahí están porque en el fondo, como es un resumen, ya ustedes tienen que crear un organizador gráfico, que en este caso es un mapa conceptual, tal como hice la actividad, con los conceptos que aquí yo les presento, ¿sí? Ahora, ese mapa conceptual se va a hacer igual a través del formulario, los que tengan acceso a él, y lo pueden subir de distintas maneras. Cuando les presente el formulario se los voy a explicar con mayor detalle, ¿sí? Pero pueden subir distintos tipos de archivos. Y también les voy a compartir pantalla para que ustedes vean cómo lo deben hacer, ¿ya? Para que eso quede claro. Y si tienen dudas, como siempre, me consultan a mi correo, bestay@cmch.maristas.cl. ¿Complicado lo de hoy día? ¿Creen ustedes o no? No, No, ¿No? es como subir en a lo Gmail. personal no. Ah, de a uno. Bueno, pues en mi opinión, en lo personal no. Ya. Joseph, ¿decías algo? No, y que lo de subir archivo era como subirlo a Gmail para enviarlo a ustedes. Sí, pero se puede, sí, también. Ya, quien tenga problema con el formulario me lo puede enviar directamente a mi correo, tampoco tengo inconveniente con eso, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno lo trabaja desde el formulario, están todos los datos ahí y es mucho más fácil su revisión también, ¿ya? Pero quien le El complique sistema mucho, es parecido. sí, ya quien le complique mucho, igual me lo puede enviar vía correo, ¿sí? Ya, Vicente, mi niño, es la página, se las voy a escribir acá igual, ya, 198, 200, 202 y 204. Son, miren, sin querer, son puras páginas. Entonces, nos vamos derecho a lo que existía o estaba pasando en ese momento, ya si seguimos contextualizando, recuerden que nosotros estamos viendo lo que es el periodo entre 1970 y 1973, lo que es el gobierno de Salvador Allende, o también conocido como el gobierno de la Unidad Popular. Ahora, ¿cuál es la gran problemática ya que empieza a ocurrir durante este periodo, o durante estos 3 años y medio aproximadamente? Es la polarización política y social,
¿Qué quiere decir polarización? Que las ideologías existentes en ese entonces empiezan a ser mucho más extremas, ¿ya? Es decir, una izquierda muy marcada, un centro muy marcado y una derecha también muy marcada. Y Pero cada una... después le digo. Bueno. Entonces, cada una empezó de alguna manera a ser más extremista dentro de sus ideologías, ¿ya? Y costaba mucho tolerar la ideología del otro sector político. Entonces, a eso se refiere con el tema de la polarización, ¿ya? Al menos política. Y social, porque la misma gente también empieza a tomar partido por parte de estas ideologías que estaban dadas desde los partidos políticos y por los distintos motivos o razones o vivencias que empieza a tener la gente. Por ejemplo, nosotros la semana pasada comentábamos el tema de que aparece mucho lo que es el mercado negro en cuanto al comercio, ¿ya? Al poder abastecerse de bienes básicos, chiquillos, como el tema de la alimentación, O sea, el la gas. piratería. ¿Cómo? O sea, la piratería. Es que más que, no tiene que ver tanto con piratería, Jesús, ¿ya? Porque las cosas estaban, pero empezaron a desaparecer. Entonces, cuando aparecían en lo que se denomina el mercado negro, que de alguna manera es un mercado más bien ilegal, ¿ya? Y en donde no hay como una competencia limpia con respecto a los precios de las cosas. De hecho, los precios de los productos necesarios, ¿ya? O de necesidades básicas, empezaron a incrementarse y eso después es lo que se denominó inflación. Y a eso, al presidente, se le fue de las manos. Entonces, las personas claramente también empezaron a pasar necesidades. Hubo un momento en que había dinero, ¿ya? Pero no había que comprar. Entonces, producto de eso también, mucha gente se empezó a quedar sin trabajo. Entonces se sumaron las dos cosas. No había Eh, trabajo, no había plata y tampoco había que comprar ni que comer. ¿Ya? También hay que agregar que en el mercado negro no existía la política al respeto al cliente. O sea que si el cliente estaba insatisfecho con, no sé, un producto le salió defectuoso, No tenía jodiste, a ya quién no lo podéis reclamar. devolver. Exactamente. ¿Ya? Gracias por esa aclaración, Jesús. No tenías a quién reclamarte. O sea, compraste un litro de leche y te salió vinagre, la perdiste. ¿Ya? Era como esa la sensación en algún momento también de desprotección hacia la sociedad. Ahora, Allende, dentro de su programa de gobierno, nunca quiso eso, siempre quiso hacer mejoras para la gente, ¿ya? El tema es que, como era de una ideología más bien izquierdista, y como nosotros hemos revisado, hemos dicho y vimos también la última clase, estaba en un periodo de plena Guerra Fría, en donde el mundo en general estaba polarizado en dos bandos, lo que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, Se creía básicamente que Chile iba a ser como una segunda Cuba, ¿ya? La diferencia era que Allende fue el primer presidente que llegó por la vía democrática al poder, que llegó a través del sufragio. O sea, la gente lo llevó al poder, ¿ya? No llegó por las vías de la violencia. Entonces eso también era súper preocupante para los países capitalistas, sobre todo para Estados Unidos, porque eso lo vio como una amenaza, ¿ya? Ahora, vamos recordando qué es la unidad popular, ¿ya? Con la finalidad en este caso de triunfar en las elecciones presidenciales de 1970, en el año 1968, entre el 68 y el 69, los partidos y los movimientos sociales de izquierda se reúnen, ¿ya? Como una forma de alianza política para llevar al poder a Salvador Allende. ¿Cuál era la idea? Que ellos decían, si trabajamos todos juntos, obviamente vamos a tener mayor posibilidades de ganar o de llegar al poder. Y en esta ocasión no se equivocaron, ¿ya? Porque los partidos izquierdistas siempre han existido, nada más que en esta ocasión ellos se unieron y cuando se conformaron, llamaron a denominarse Unidad
popular, ¿ya? Y es lo que se conoce hoy día como cuando la gente dice en el tiempo de la UP, ¿ya? O no sé si ustedes han escuchado por casualidad el término upeliento, ya que en este caso viene a ser como una forma descalificativa, ¿sí? Es como cuando uno dice el ser facho, ¿ya? El ser facho cuando se dice que tiene tendencia al sector de derecha, Pero, profe, también es un poco descalificativo, ¿ya? A eso voy, están las el dos término partes. de flashero lo usan más en Argentina que en Chile. ¿Cómo? El término de flashero lo usan más en Argentina que en Chile. Sí, pero últimamente la verdad es que si tú te pones a revisar las redes sociales, mira, tú colocas hashtag fascismo o facho y te aparecen un montón de publicaciones dentro de Chile, ¿ya? Se ha usado o se ha incorporado harto en el vocabulario político Facho y últimamente. fachero distintos. ¿Cómo? Ah, sí, pues. Le dije que facho y fachero es distinto. Sí, ya, en Argentina tiene otra connotación, además. Ya, entonces, eso básicamente, chiquillos, lo que es la unidad popular, ya es el conjunto de partidos políticos y de movimientos de izquierda que se unen para conformar esta gran congregación, ya, o como este gran partido. ¿Y quién lo lideraba o a quién ellos colocaron para liderar? A Salvador Allende. Ya, entonces, dentro de este gobierno de la Unidad Popular, ¿qué es lo que quiso hacer Allende? ¿Ya? Él aplicó tres grandes reformas, ya que fue la reforma agraria, fue la nacionalización del cobre y fue la creación de un área de propiedad social. La reforma agraria, habíamos visto que de alguna manera fue la expropiación de tierras para con los terratenientes y se le entregó a la gente campesina. Ahora, el sector de oposición esto lo vio como una amenaza porque atentaba contra la propiedad privada, ya se formaron grupos de movimientos campesinos, revolucionarios, y que también se empezaron a tomar predios de manera ilegal, ¿ya? O sea, una cosa era lo que el Estado estaba haciendo de expropiar tierras y para acelerar el proceso, estos movimientos campesinos también empezaron a tomarse tierras por sus propios medios, ¿sí? Después tenemos la nacionalización del cobre, en donde aquí la derecha o el sector de oposición no se opuso, valga la redundancia, no se opuso y estaban totalmente de acuerdo en que prácticamente el cobre tenía que ser de los chilenos y no estar en manos de los extranjeros, ¿sí? Y después, por último, o una de las grandes reformas que también hizo Allende, fue la creación de un área de propiedad social. ¿Qué significaba esto? Que gran parte de las empresas que eran privadas, de las grandes empresas que eran privadas acá en Chile, él las estatizó. ¿Ya? O sea, básicamente entre el 70 y el 80% de las empresas privadas que existían, Allende las expropió. ¿Ya? ¿Cómo? A través de, la compra de acciones, ¿ya? La compra de acciones de las empresas. Entonces, de esa manera, el Estado se hizo gran parte, o sea, dueño de gran parte de las empresas privadas. Y producto de lo mismo, chiquillos, muchas veces antes de que se expropiara esa empresa y que la empresa perdiera más de lo que ganara con el dinero que le iban a dar por esa expropiación, se fueron, ¿ya? Cerraron y se fueron. Entonces, al cerrar, también quedó mucha gente sin trabajo, ¿ya? Y desde ahí también empezaron los problemas sociales, ¿sí? Voy a ir a la pantalla de Meet para ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya, ninguno. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario con el tema, chiquillo? Que de repente ustedes hayan escuchado en su casa. No. No importa si es bueno o malo, si es de sector de derecha, si es de izquierda, no importa. Aquí No. apela la tolerancia. Profe, si soy honesto, nunca había escuchado algo así, nunca. ¿No? ¿En serio? No, no, en ¿Y en tu serio, casa tampoco se habla? no. Bueno, pero es para que ustedes empiecen a preguntar, ¿ya? Hay algo, muchachos, que se denomina o que se dice que la historia es cíclica. Entonces, hay ciertos eventos que de repente se van repitiendo en el tiempo, ¿ya? Ahora, el hecho de que uno
o se estudia historia, es un poco para que no se repitan estos eventos, pero a veces, desgraciadamente, para gracia o para desgracia, ya se repiten igual. Seguimos entonces. Ya, entonces, bueno, ahí está un poco la imagen, ya, no sé si habla más la imagen que lo que dice el mismo texto que nosotros estamos viendo en pantalla, que es crear poder popular, ¿ya? Que en este caso es que el pueblo, ¿ya? O la ciudadanía tenga un poder muy similar al que tiene el Estado. De hecho, chiquillos, voy a volver un poquito a la diapositiva de atrás, cuando se habla de una creación de un área de propiedad social, ¿ya? Y que el Estado empieza a comprar gran parte de las acciones de las empresas privadas, hubo muchos trabajadores que también, como lo que propiciaba esto, era que los trabajadores de alguna manera también se tomaran las empresas, ¿ya? Así como de O repente... sea que era como un tipo de monopolio. es que más que monopolio ¿por parte de quién, según tú? El partido político. No, en este caso no, ¿ya? Porque el monopolio es cuando se concentra solamente el poder en uno solo, prácticamente, o el poder económico en uno solo. Y lo que quería hacer Salvador Allende es que esto fuese equitativo, ¿ya? O gran parte equitativo. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si él era dueño, el Estado era dueño de las empresas privadas, o que estatizó, las ganancias iban a ser más para el Estado que para las empresas, ¿ya? Entonces, si las ganancias eran para el Estado, se supone que iba a poder tener mayores ingresos para poder aplicar beneficios sociales a las personas. Ahora, desgraciadamente esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque Allende invirtió mucho dinero practicando estas reformas y por lo tanto eso generó un déficit fiscal, ¿ya? Es decir, que el Estado mismo empezó a tener una crisis económica dentro de las arcas fiscales. Entonces, su programa básico de gobierno contemplaba la construcción más bien de un Estado popular, ¿ya? En donde el poder básicamente fuese más equitativo y una economía planificada en gran parte estatizada, que era lo que yo les decía recién. O sea, eso fue uno de los motivos por los cuales se nacionalizó el cobre también. Aquí un poquito más específico, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado hablando en estas últimas clases, ¿ya? El sector agrario se profundizó, en el sector agrario se profundizó el proceso de reforma agraria. ¿Qué quiere decir que se profundizó? La reforma agraria se propuso, chiquillos, dos periodos presidenciales antes, es decir, que partió con Jorge Alessandri, ¿ya? Que no tuvo mucho efecto, entonces más bien de manera burlesca se le conoció como la reforma del macetero. Después, durante el periodo de Eduardo Frei Montalva, tomó un poquito más de fuerza y durante el gobierno de Salvador Allende ya es cuando se conoce que existe la mayor cantidad de expropiación de predios, ¿ya? Y ahí, tal como se los expongo en el texto, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas. Es decir, hubo expropiación por parte del gobierno de manera legal, ¿ya? Más que formal, legal, porque lo hizo a través de la ley 17.900 y algo, ¿ya? Que de hecho creo que aparece en el texto del estudiante de ustedes, ¿ya? Y por otro lado también las tomas más bien ilegales por parte de los mismos trabajadores agrícolas o los campesinos. Ahora, además de la parte del sector agrario, ¿qué más hizo Salvador Allende dentro de su gobierno? Se establecieron mejoras, por ejemplo, en los equipamientos en el área de salud, ¿ya? O la renovación muchas veces de esos equipamientos, capacitar a las personas, la creación de hospitales, ¿ya? El programa de medio litro de leche diario para cada niño, desde ahí también que se da la leche en los consultorios o en los hospitales públicos. Y en el área de la educación se impulsó la enseñanza preescolar. No era obligatoria, pero sí que era importante que los niños tuvieran acceso a ella, como por ejemplo el tema de los jardines infantiles,
y lo que era, bueno, en ese entonces no era tan conocido como el pre-kinder, pero sí el kinder, el tener como un año de transición antes de primero básico, que eso ya lo había dejado como legado Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Y que también se profundizara el área básica e industrial de las escuelas, ¿ya? Que no existieran solamente escuelas científico-humanistas, sino que también del área industrial, pero que la diferencia entre ellas fuese mínima o nula, ¿ya? Que no existieran diferencias de educación de calidad entre lo que eran las escuelas humanistas y las escuelas industriales, como en la que están ustedes, por ejemplo, o en la que trabajo yo. Entonces, todo esto generó un gasto social muy fuerte, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo trató de solucionar el Estado? Empezó a emitir o sacar más papel moneda a circulación. Y esto de alguna manera fue peor. ¿Por qué? Porque resulta que eso muchas veces genera mayor inflación, ¿ya? O mayor aumento de los precios en los productos. De hecho, acá lo dice, esto generó un proceso inflacionario que se vio agravado por severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial, ¿ya? Y de hecho, este tema de acaparamiento y sabotaje empresarial, que eran, por ejemplo, las empresas que abastecían, en este caso, desde ahí se supone que se empezaron a esconder las cosas, ¿ya? Los camioneros también tenían una fuerte oposición o rechazo a lo que era el gobierno de Salvador Allende o lo que él estaba haciendo, ¿ya? Porque también los camioneros se consideraban como dentro de los empresarios más fuertes, ¿ya? O los que tenían grupos de asociaciones de camioneros, los sindicatos. Entonces, desde ahí, claro que empezó a existir un fuerte desabastecimiento. Y esto estaba apoyado, recuerden que yo les dije la semana pasada, por intervención extranjera, específicamente por Estados Unidos. Entonces, todo lo que quiso hacer Allende, ya todas sus reformas o todas sus mejoras, es lo que él denominó la vía chilena al socialismo, ¿ya? Era como él pretendía llegar a un Chile más socialista, ¿ya? Y no tan capitalista. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Comentarios? Yo tengo uno, que es de agregar que, o sea, que Chile en este momento se volvió más dependiente de Estados Unidos que de otros países, porque si se fija bien, como la mayoría de cosas que nos llegan, no todas al 100%, pero la mayoría son de Estados Unidos. Sí, precisamente, Jesús, era eso. No sé si ustedes se acuerdan cuando yo les hablé del modelo Easy, ¿ya? Que era la industrialización. Profesora, ¿habrá ticket de salida? Sí, sí hay, Axel, ¿ya? La industrialización por sustitución de importaciones, ya que es cuando empezar a priorizar más bien el comercio local por sobre el externo. Y desde ahí, claro, eso dura solamente un periodo, se dan cuenta que realmente no es así, no resulta, y se vuelve de alguna manera a depender de lo que se traía desde afuera, específicamente de Estados Unidos. América Latina, chiquillo, al menos en los países que practicaban o que promovían lo que era la ideología de Estados Unidos, recibía apoyo, los gobiernos recibían apoyo monetario de Estados Unidos, ¿ya? Y no solamente monetario, también podían recibir apoyo logístico, por ejemplo, en lo que eran armas, en guerra, ¿ya? Apoyo militar. Entonces, ¿qué generaron todas estas reformas del gobierno de la Unidad Popular? ¿Ya? Una agitación y una polarización, es decir, que las personas empezaron a manifestarse y también a molestarse, ¿ya? Y la polarización con que cada vez más los partidos políticos, sus ideas eran más extremistas, ¿ya? Entonces, casi como que no había un centro, existía, pero los que tenían la fuerza eran la izquierda y la derecha, eran como los que más se notaban. Entonces, por eso ahí o se estaba a favor o se estaba en contra del gobierno, ¿ya? Y la división ideológica, obviamente,
se evidenció en distintos ámbitos, por ejemplo, en el tema de la música, en la cultura, en la familia también se dio harto. Y desde ahí, obviamente, si existe en lo mínimo, ya se va a ir ampliando a lo macro, a lo más grande. Cuando hablo de lo mínimo, hablo, por ejemplo, del tema de la familia. Profe, pero también había un cierto caso de que una familia tenía que tener un cierto número de hijos por los recursos. Sí, pero no era impedimento como, por ejemplo, en el caso de China, que a ti te pagan por no tener más hijos. Ah, sí, pues. Pero igual se tenía como un número o sea, las familias tenían como un número en específico para no agotar unos recursos o no llevar su presupuesto más allá y llegar a la quiebra. Ah, sí, pues, pero eso era más bien un tema de planificación familiar, no del Estado. Ya, Elías, contesto tu pregunta, ¿de cuánto era la inflación de ese tiempo? Aproximadamente de sobre un 50%. Ya, estamos hablando del año 72, finales del 72. Ahora, nunca se llegó, por ejemplo, a la inflación que hubo durante los años 40, ya, perdón, en los 30, que llegó como a casi un 80% de inflación. Entonces, ¿qué es lo que empezó a aparecer ya con este tema de la polarización? Esto de la movilización social, ya que nosotros lo veíamos la semana pasada, que es cuando aparecen estos grupos más bien extremistas, ¿ya? En donde se dividen lo que es el MIR, que es del sector de izquierda, el MAPU, del sector de centro, y el Frente Nacional Patria y Libertad, o Frente Nacionalista Patria y Libertad, si la memoria no me falla, que era más bien del sector de derecha, ¿ya? Recuerden que el MIR era el movimiento izquierdista revolucionario, y el MAPU, ¿ya? Era el Movimiento de Acción Popular Unitario, ya me parece que será el nombre correcto. Siempre se me olvida el MAPU, el MIR y el FNPL no, pero el MAPU, ahí siempre he tenido un problema de memoria con esa sigla, ¿ya? Bueno, se va a respaldar mucho lo que es la violencia, ¿ya? Como que no hay otra vía en el fondo de poder llegar a obtener lo que cada ideología quiere, ¿ya? O que cada grupo quiere lograr obtener. Entonces, claro, los grandes protagonistas de esta violencia fueron estos grupos extremistas del MIR, del sector de izquierda, el sector de derecha, y en algún momento la intervención de las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado. Hay un evento en nuestro país que se denomina el tanquetazo, ¿ya? Que es previo al golpe militar del 11 de septiembre y que ocurre en el mes de junio de ese mismo año, que es como un golpe de Estado fallido y no les resulta. Y finalmente sí resulta durante o el día 11 de septiembre de 1973, como ya conocemos. ¿Qué provoca también estas reformas dentro del gobierno de Salvador Allende? ¿Ya? Una crisis económica y la hiperinflación. Es decir, que no es una inflación solamente, sino que es una inflación más grande, ¿ya? Por eso se denomina hiperinflación. Entonces, ¿qué es lo que generó esta hiperinflación o esta crisis o esta gran crisis económica durante este periodo? Primero, claro, Allende con todo lo que hizo con el tema de la estatización de las empresas privadas, aumenta el gasto público, ¿ya? Empieza a sacar dinero de las arcas fiscales y se empieza a quedar sin ingresos, ¿ya? Y claro, como hay algunas empresas que se van, él no contaba con que iba a haber una disminución de esos ingresos fiscales o que no se generan los ingresos que él pensaba. Y por lo tanto, al salir más plata de la que entra, se produce un déficit fiscal. Si nosotros lo vemos a nivel doméstico, es como, por ejemplo, que nosotros ganemos, no sé, 400.000 pesos, 500.000 pesos si trabajan los dos papás, o 400.000 pesos, ¿ya? Pero el gasto de una casa es mayor a 400.000 pesos. Ahí hay un déficit en el hogar. A eso se refiere. O sea, ¿Sí? que el presupuesto era más ajustado, que tenía que sacar de otros medios, o sea, tenía que sacar de otros lados dinero para así sustentar. Exactamente, pero después tampoco tuvo cómo pagar ese dinero. De hecho, chiquillos, se habla mucho de que Chile recibió ayuda por parte de la Unión Soviética, económicamente hablando.
¿ya? También, así como Estados Unidos apoyaba económicamente y militarmente a sus aliados, la Unión Soviética también lo hizo. Ya, y tenemos aquí lo que fue, esta imagen les tiene que ser similar a los que estuvieron la semana pasada en clases porque la saqué de donde mismo, ya del PT anterior. La intervención de Estados Unidos o la intervención extranjera en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que empezó a hacer también de manera escondida, ¿ya? Acciones encubiertas de sus organismos de inteligencia, en este caso la CIA, que apoyaba al sector de derecha y apoyó en su momento también a los camioneros, al gremio de los camioneros, ¿sí? Bueno, desde ahí el financiamiento de organizaciones y medios de comunicación de oposición. ¿Para qué? Para poder tomar fuerza y que de alguna forma, o sea, no sé si por la vía legal precisamente, pero casi como para no llegar al 100% de la violencia, derrocar al gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Y obviamente también el financiamiento de los partidos políticos, que eran un poco los que movían este sistema de sacar a Salvador Allende del poder. Ahora, Salvador Allende también necesitaba hacer algo rápido para poder, o sea, necesitaba actuar y normalizar un poco la situación en el país. Entonces, era lo que yo les explicaba la semana pasada. Él tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque además se suponía que en ese tiempo cumplían un rol o una imagen de que eran más respetados, ¿sí? Entonces, claro, recurre al general Carlos Prats, que además en un momento también fue asesinado, ¿ya? Que ocupó el cargo de ministro del Interior. Tenemos al general Alberto Bachelet, que era el papá de la expresidenta, que ocupa el cargo de Secretaría Nacional de Distribución, ¿ya? Que tenía que ver con todo este tema de cómo se repartían, cómo se repartía la mercadería. Y, por lo tanto, lo que yo les decía recién, Allende incorpora algunos militares de alto mando, ¿ya? De rango superior, en este caso, dentro de su gabinete, ¿ya? Y dentro de otras organizaciones estatales también. ¿Para qué? Para poder establecer el orden que se había perdido. Entonces, en resumen, chiquillos, ¿ya? Me voy a ir a esta diapositiva, ¿ya? Las reformas de Allende, que son estas tres principalmente, ¿ya? La reforma agraria, la nacionalización del cobre y la creación de un área de propiedad social, ¿ya? Que recuerden que eso es básicamente la estatización de las empresas privadas para generar recursos de ayuda social, lo que desgraciadamente no le resultó, ¿ya? Decantó en todas estas problemáticas que yo les estoy presentando acá. La movilización social, con la aparición de grupos extremistas, la desvalorización de la democracia, ¿ya? En donde básicamente los movimientos pacíficos no existían, la retórica de la violencia, en donde básicamente la validan por sobre la legalidad, la crisis económica que estaba viviendo el país, porque no había abastecimiento de productos básicos, la intervención de Estados Unidos, intervención en el sentido, o intervención extranjera de Estados Unidos, en donde ayuda y financia sobre todo al sector de la oposición, que es más bien de derecha, y el rol de las Fuerzas Armadas, ya que no solamente Allende las incluye dentro de su gobierno, sino que también las Fuerzas Armadas al interior se dividen, ¿ya? Unos van a optar por apoyar el gobierno de Salvador Allende y otros van a empezar a organizarse para ejercer o para efectuar en este caso lo que es un golpe de Estado. ¿Sí? Profe, también para agregar, las Fuerzas Armadas se usaban más para intimidar a la gente en ese momento. Sí, por eso te digo, había mucho más respeto de las Fuerzas Armadas en esa época. ¿Ya? Por eso Salvador Allende recurre a los altos mandos o a los generales para incluirlos dentro de su gabinete, porque él tenía la visión de que si ellos lo incluían, ¿ya? La gente iba a respetar mucho más, iban a parar un poco las movilizaciones, iban a parar la huelga. Cosa que no fue así, pues. O sea, de que fue así, pero por un par de meses. ¿Ya? Fue como
A ver, fue como el famoso dicho de pan para hoy, hambre para mañana. Ya fue calmar por una instancia nomás la situación, pero eso después volvió. ¿Ya? Y terminó en lo que ya sabemos que fue el golpe de Estado y de ahí todo lo que implica, que fue la dictadura militar hasta 1989, ¿ya? Hasta el plebiscito del 1989. Entonces, el ticket de salida esta vez es la creación de un mapa conceptual, como les explicaba al comienzo de la clase, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los conceptos? Todo lo que nosotros vimos hoy día, lo que hemos visto en la clase 3 y lo que vimos también en la clase 4. Ahora, si ustedes quieren apoyarse en el libro, no revisar las clases o los PPT, ¿ya? En realidad parte más bien de la página 197 hasta la 204, ¿ya? ¿Por qué las otras no entre medio? Porque hay algunas que son recursos, fuentes primarias, secundarias, son textos, imágenes. Ahora, si ustedes quieren complementar y poder entender cómo hacer ese mapa conceptual, obviamente están en toda la libertad de tomar parte de esos recursos, ¿ya? Así que son libres de eso. Pero lo básico está en las páginas que yo les expuse al principio de la clase. 198, 200, 202 y 204. En la 197 aparece un poco como la explicación del contexto de lo que es la unidad popular, ¿sí? Pero ya en la 198 empiezan específicamente lo que son las reformas, 198 y 200, y en la 202 y la 204 se explica cómo se vive el ambiente de crisis durante el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, voy a dejar de compartir, ya para poder compartir el formulario ahora con ustedes, para que puedan ver cómo lo van a ver, cómo se va a visualizar, y que también las... Yailin, al tiro. Ya, ¿y cómo lo van a poder responder? Comparto entonces pantalla. Ya, Es lo mismo que en biología, que hay que hacer un mapa conceptual en tu cuaderno y después sacarle fotos y enviarlo al formulario. ¿En serio? Sí. Ah, súper, entonces, ya saben entonces más o menos cómo es, ¿ya? Chiquillos, igual están las instrucciones dentro del formulario, ¿ya? A partir de la lectura de las páginas 198, 200, 202 y 204, construye un mapa conceptual. Recuerda que este debe ser ordenado por jerarquía, partiendo desde el concepto principal y que debe llevar conectores entre cada uno de sus conceptos, ¿ya? Entonces, básicamente... Aquí se les presenta, construye un mapa conceptual con los siguientes conceptos. Aquí están todo lo que nosotros vimos recién. Hoy se marcó eso. Ya, quedó marcado. A ver, lo voy a subir de nuevo. Ya, a ver si... Ya, después lo corrijo, ya, para que no se vea, pero lo puedo corregir. En línea igual. Entonces, chiquillos, está la opción, en este caso, de que ustedes suban el archivo. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de ocupar un documento de Word, ¿ya? Una presentación, así como yo se lo estoy haciendo aquí, ¿sí? Eso es un esquema, ¿ya? No es un mapa conceptual, ¿ya? Perdón, pensé que estaba compartiendo. Voy a compartir pantalla mejor, ¿ya? Es más práctico. Y ahí sí, debiese estarse compartiendo ya. Ya. Y así te ahorras la tortura de escribir el mapa, sacarle fotos, Sí, enviarlo. todo eso. Ya, entonces, chiquillos, lo que yo les tengo aquí es un esquema. Pero, por ejemplo, si yo quisiera
A ver, les muestro un ejemplo de un pequeño mapa, solo de un pequeño mapa. Que lo hice la semana pasada y lo vimos en clase. Ahí está. ¿Ya? Eso es un pequeño mapa conceptual. Ahora, ustedes obviamente tienen que incluir los conceptos que yo les estoy dando, pero eso es un pequeño mapa conceptual de lo que es la crisis económica e hiperinflación. Entonces, claro, ¿qué significa esa crisis? O se divide en dos partes, los problemas de gestión y las dificultades de la agricultura. Entonces, y ahí yo voy desglosando, ¿ya?, los conceptos menos relevantes. Por eso yo les digo que va desde la jerarquía, desde el concepto principal o el más importante hasta el menos importante. Y ahí está el conector, ¿ya? Ojo que no es necesario que todos lleven conectores, pero sí que se entienda la conexión entre una idea o entre un concepto y otro. Ya, entonces, ya. Lo van a subir, solamente les permite subir este tipo de archivos, ¿ya? Puede ser un dibujo, puede ser una imagen, ¿ya? Y la hacen tal cual lo dijo Jesús recién. Lo pueden hacer en su cuaderno, por favor que sea legible la letra y que se note, ¿ya? Procuren que cuando saquen la fotografía se note lo que dice, porque de repente en el cuaderno se puede leer súper bien, pero al momento de convertirse en imagen se ve borroso, ¿ya? O las letras no se notan bien por el color o por cualquier otra cosa, etcétera, o porque lo hicieron con lápiz mina, por ejemplo, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso, por favor, chiquillos. Entonces, cuando ustedes lo tengan listo, lo suben al formulario, les voy a mandar el formulario a sus correos, ¿ya? Y si no, en su defecto, si le cuesta mucho esto, me manda igualmente la foto o el documento, lo que usted quiera, al correo, ¿ya? Recuerden que es bestay@cmch.maristas.cl. ¿Dudas con respecto a eso, muchachos, a la actividad? No, profesora. Ya, pequeños, esto tienen para hacerlo hasta el próximo martes, ¿ya? Para poder ingresar sus trabajos dentro de la planilla que nosotros tenemos que llenar. Entonces así quedan como corregidos y además ustedes como entregados, ¿ya? Y pueden tener una nota así más rápido. ¿Les parece? Sí. Ya, chicos, entonces, Sí. Profe, ya la Carla nos pregunta, profe, ¿son solo los conceptos o se le agrega descripción a los conceptos? Ya, mira, tienen que tener harto ojo con el tema cuando agregan descripción, porque esa descripción no puede ser muy extensa. Tiene ¿ya? que ser resumida, lo más Sí. resumida posible. Exacto, ¿ya? A lo más unas 2 o 3 líneas y si lo hacen, por ejemplo, en un cuaderno, pensando, por ejemplo, en que hacia el lado van a ocupar unos 5 o 6 cuadros y de esos 5 o 6 cuadritos ya de matemática, ustedes ocupan 2 o 3 renglones hacia abajo. No debe ser más largo que eso, ¿ya? Ahora, hay páginas también en donde... sí, Camila, esas son las páginas, en donde se pueden hacer, ¿cómo se llama esto? Mapas conceptuales online, en línea, ¿ya? Y se descarga la imagen en el teléfono. Se puede, ya yo lo he hecho. Entonces, por eso les digo, busqué la opción y se pueden hacer. Pero si les es más cómodo, lo hacen en un cuaderno y suben la imagen al formulario, ¿ya? Eso, chicos. No sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Bueno, en mi caso no sé las demás. Ya, estaríamos entonces, pequeños. Cuídense harto. Nos encontramos la próxima semana nuevamente en este mismo horario. Recuerden que es el mismo link, ¿ya? Yo solamente mando el recordatorio, pero estamos trabajando con el mismo link. Yo no lo cambio, para que lo tengan en consideración. Cuídense harto. Chao, chao. Que estén bien. Dime, Yudali. No entiendo nada. ¿Te parece si te quedas? Sí. Ya, súper. Dime